Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de algo muy peculiar, como todos los días. Y bueno, miren, generalmente los días viernes hago una sección con mi amigo Nervinson Machado en donde hablamos sobre libros. Pero pues desafortunadamente, o afortunadamente para él, pues no está en México, está en su patria, en Venezuela. Y pues nada, voy a hacer unas recomendaciones de algo que siempre le digo a él. Siempre le digo que 1977, el año en que nació, es posiblemente uno de mis años preferidos de la historia de la música, porque también, ya saben, me encanta la música, ya lo hemos visto aquí en el canal. Incluso pues tendríamos que decir formalmente que hay años buenos para la música y años malos, pero yo creo que por lo menos en el siglo XX, 1977, fue el año en que cambiaron muchas cosas. Y ahorita lo vamos a ver. Seleccioné 10 discos que creo fundamentales dentro de ese fenómeno. Y quisiera comenzar con el primer y único disco de los Sex Pistols, que se llama Nevermind in the Bollocks, Here is the Sex Pistols, que es un disco, como les digo, que se grabó en 1977. Formalmente es un disco producido por Malcolm McLaren, que en realidad no sabía demasiado acerca de música, ni demasiado acerca de nada. Y pues nada, se grabó en Virgin Records porque los Sex Pistols se habían peleado con EMI. Y pues ese fue el inicio del punk como lo conocemos, el punk estrafalario y con un discurso incluso político. Este disco, que desde la portada, desde el título Nevermind the Bollocks, ya es como muy ofensivo. Pues, todo el mundo estuvo tratando de prohibir su distribución, no se pudo promover en la radio y pues eso los volvió infinitamente populares. Este disco le dio la puerta a Siouxsie, es una cantante también de punk. También le dio espacio a The Clash, a los Buzzcocks y a Dammit. Y formalmente sabemos que, pues sí, es un disco increíble. El primer sencillo, que es God Save the Queen, esta rola que en realidad tiene el nombre del himno nacional de Inglaterra, y que fue peculiar porque fue sacado el día de los 25 años del reinado de la reina Isabel II, y pues vale muchísimo la pena conocerlo. Y bueno, vamos con el disco número 2, se llama Sex and Rocks and Rock and Roll, que es un disco de Ian Dury, que es un cantante muy peculiar porque, bueno, primero había sufrido de polio infantil, así que no caminaba muy bien de una pierna. Luego sí había intentado como entrar al mundo de la música durante mucho tiempo, y hasta 1977 pudo formalmente pues, tener como un gran éxito, y lo obtuvo básicamente con este disco. Este disco pues tiene este lado muy interesante del New Wave, porque también es como muy bailable, también no tiene como esa dureza que tiene el punk. Pero sabemos formalmente que pues es súper disfrutable, y Anduri siempre tenía como mucho humor, y me gusta el hecho de que no tenía productores, porque pues era con esta actitud del do it by yourself del punk. Y pues sí, evidentemente el sencillo que más recomiendo de ese disco es Sex and Rocks and Rock and Roll, que es una joya que habla formalmente acerca del exceso y del rock and roll y ese tipo de cosas que nos gusta muchísimo. Y bueno, siguiendo con el tercer disco que les voy a recomendar, y que también salió en 1977, les voy a recomendar Before and After Signs de Brian Eno. Es un disco muy peculiar porque es un disco que experimenta gran parte del nacimiento de la música electrónica. Aunque no lo crean, este disco que continúa gran parte de la carrera de Brian Eno, que es uno de los grandes músicos, que es el padre de la música ambiental. Y sí, es un disco que experimenta muchísimo, es un disco que tiene colaboraciones importantísimas. Por ejemplo, está ahí Phil Manzanera, está que también había tocado con él en Roxy Music y también produjo grandes discos.
Y pues nada, vale la pena acercarse. Es un disco que, como les decía, muy electrónico, muy apegado a la música ambiental, con una suavidad verdaderamente bellísima. De los discos que he escuchado de Brian Eno, creo que este es una verdadera joya. Y yo les recomiendo dos rolas que no son sencillos porque en realidad no tuvieron sencillos. Uno se llama By This River, que es una belleza, y otro se llama The Spider and I, que es así una joya de la música electrónica, muy marcada por los productores, que incluso el productor fue el mismo Brian Eno y Redwitz Davis, que también ayudó muchísimo a la producción de este disco. Y bueno, siguiendo con este tonito, nos vamos al primer disco de los Buzzcocks. Formalmente los Buzzcocks pues es una banda muy muy peculiar porque grabaron Orgasmic, que es un sencillo. En realidad no había salido formalmente un disco, sino que primero empezaron a grabar sencillos, tuvieron muchísimo éxito. Tiene la peculiaridad de que pues, también recorrían al mal lenguaje. Es una rola que es un homenaje a la masturbación, así tal cual, y habla también de las fijaciones sexuales que podemos tener como seres humanos. Es muy interesante, no es tan cómica, pero sí es muy disfrutable. Si no la conocen, es casi un himno. Sabemos que los Buzzcocks pues han hecho una carrera muy, muy interesante. Desde 1976 se separaron, luego volvieron a los 80, han ido y venido una infinidad de veces. Y pues sí, si tuviéramos que hablar como de esta primera oleada del punk, los Buzzcocks, The Clash, The Vibrators, The Damned, Skin Toys, todo este tipo de grupos serían muy, muy interesantes. Y trabajados a partir de la idea de Malcolm McLaren, que es el productor también de los Sex Pistols que hemos visto en este momento. Y bueno, siguiendo con otro disco que quería recomendarles, este disco se llama Zombie, de Fela Kuti, que es un saxofonista increíble de origen nigeriano. En realidad tenía la peculiar de que era multiinstrumentista y pues sí, él supuestamente generó o creó esto que se llama el Afrobeat, que es una versión muy extraña entre el funk, el jazz, los géneros basados básicamente en los ritmos africanos. Y pues sí, es interesante conocer a este jazzista que viene prácticamente de la África profunda y que con esta canción que se llama Zombie, pues se hizo muy muy popular. Aparece en la lista de Time, aparece en la lista de la Rolling Stone. Y sí, es una crítica formal al Estado nigeriano, es una crítica sin palabras, una crítica en contra de este Estado opresor, militarista y africano, que al final terminaría costándole la vida a uno de los jazzistas más impresionantes y que nos deja un trabajo verdaderamente fascinante. Desafortunadamente, pues falleció cuando tenía 58 años, tenía todavía mucha carrera por delante, pero si tuviéramos que escoger como un momento, si tuviéramos que escoger una rola, sin duda Zombie de 1977 de Fela Kuti sería importantísimo. Y bueno, siguiendo con este tipo de producciones, tendríamos que decir que una banda fundamental para la historia de la música sería Television, y el álbum Marquee Moon, que es su primer disco del 77, es un disco muy muy peculiar que nos mezcla este sentido experimental, algunos sonidos muy ligados al jazz también, y para mí es una obra maestra en todos los sentidos. Y también tendríamos que decir que es la primera vez que el CBGB, este club emblemático de Nueva York, lanza a alguien al estrellato y nos permite ver algo que dio espacio al nacimiento del punk. Sabemos que Malcolm McLaren, la primera vez que fue a Nueva York para conocer pues el mundo y para conocer el CBGB, vio a Television, vio el Marquee Moon, y creo que de ahí sacó el contexto formal para formar los Sex Pistols. Te parecía una cosa fantástica, pero tendríamos que decir que los Sex Pistols no tenían la calidad musical que tenía Television, y sin duda pues vale la pena conocerlo. De verdad, la canción
que es la que lleva el nombre del disco, que se llama Marching Moon. Vale la pena porque creo que gran parte del talento, gran parte del sentido experimentativo, de la relación con el jazz y del sentido independiente está ahí muy bien puesto y pues sin duda hay que escucharlo y hay que conocerlo. Y bueno, siguiendo con esta lista, que parece una lista hecha prácticamente para el punk, tenemos que decir que Lost for Life, el segundo disco de Iggy Pop como solista, sin duda es una joya fundamental de principio a fin. Yo lo he escuchado una infinidad de veces y creo que no le encuentro como un solo detalle. Y tendríamos que decir que fue un año muy peculiar para Iggy Pop porque después de haberse retirado un poco del ritmo, del ritmo que llevaba con los Stooges, sacó en un solo año dos discos. Sacó The Idiot, que es un disco muy influenciado por la música electrónica, y sacó este que se llama Lost for Life, que es muy influenciado por lo que había hecho antes, este sonido como muy garage, muy punk, muy relacionado con la colaboración con David Bowie. Sabemos que David Bowie eh, produjo este disco, invitó prácticamente a Iggy Pop a que volviera a la música y yo en lo personal considero que es una joya de principio a fin. Sabemos que la colaboración de Trainspotting, esta película tan importante, le volvió a dar mucha popularidad a este disco del 77. Y yo creo que de las dos rolas que recomendaría de este disco que deberían de escuchar es Lost for Life de Iggy Pop, evidentemente, y The Passenger, que también es una rola muy peculiar porque es un homenaje a Jim Morrison y tenía este gusto muy, muy interesante. Y entonces, pues sí, les recomiendo este álbum, les recomiendo que le den una revisada. Creo que es como una reconstrucción muy interesante que hizo David Bowie prácticamente con Iggy Pop. Y vamos a seguir. Pero bueno, si tuviéramos que hablar formalmente del 1977, no todo es punk, aunque no lo crean, y tendríamos que hablar de un disco que se llama Staying Alive, que es un disco que hicieron los Bee Gees para la musicalización de Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever, que como todos sabemos es una película de John Travolta que trata formalmente de una serie de amigos que se la viven en una discoteca y pues sí, los Bee Gees obtuvieron por medio de su representante el derecho de componer 4 canciones para esta película que hablaba mucho de la música disco, que en realidad en 1977 ya la música disco había comenzado como a bajar, pero créanme que después de esta película y después de este disco, que es un disco fundamental, sin duda tendríamos que decir que hubo una segunda época muy interesante, una segunda época producido por pues los Bee Gees, que eran unos músicos australianos y que tenían esta peculiaridad de que no, esta música coral que es tan popular en Australia, digamos que la llevaron a Estados Unidos, digamos que formalmente estos hermanos Gibbons, pues le dieron un tono muy peculiar que se volvió muy popular, estos coros como con tonos muy muy bajos y muy peculiares, pero bueno, vale la pena conocerlo. A mí en general me encanta la música disco de los 70s, me parece una es un gran momento en la música, y así como el punk tuvo su auge en el 77, también tendríamos que decir que pues sí, así como el punk tuvo el CBGB, la música disco tuvo Estudio 54 y sin duda vale muchísimo la pena conocerlo, es una verdadera joya. Y bueno, siguiendo con esta tonalidad, vamos a hablar ahora de Heroes, que es un disco de David Bowie, también producido en 1977, se produjo en RCA Records y fue muy peculiar porque estaba cansado David Bowie del mundo de California y de Los Ángeles y de Hollywood y había decidido irse a Berlín para intentar como reconstruir su carrera musicalmente y pues trabajó mucho con Iggy Pop, vivieron juntos en Berlín y sin duda hay una trilogía importantísima de este formato. Está el Lodger, está The Heroes, que es el disco del que estamos hablando,
y 1977, un disco producido por Brian Eno, un disco que vale la pena conocer, muy muy extraño. Recordemos que David Bowie antes de este disco se dedicaba a cantar prácticamente soul. Cantaba soul en su último disco que se llamaba Young Americans, ¿no? Y entonces él decidió como darle una vuelta a su música. Decidió experimentar un lado por la música ambiental, un lado también con la música electrónica, y pensó en quién mejor podría pensar que era en Brian Eno, que era y es uno de los grandes inventores, de los grandes promotores de este género, y estos dos talentos se juntaron, hicieron una obra fundamental, y yo creo que de la trilogía de Berlín, el disco que más me gusta es este, y vale la pena también recordar que aparte de ser el productor, Brian Eno tocó los sintetizadores, el teclado y también la guitarra. Entonces es casi un disco producido entre los dos. Yo se los recomiendo. Es una obra que marcó sin duda la carrera de David Bowie. Incluso volvió a usar la portada para sus últimos discos. Y para terminar esta lista de 10 discos que les recomiendo, vamos a hablar de una de las joyas que nos dejó el siglo XX. Vamos a hablar de Exodus, el disco de Bob Marley and the Wailers, que Bob Marley ya tenía una carrera muy peculiar en Jamaica. Todo el mundo lo conocía y había grabado una infinidad de discos, pero debido a que tuvo un problema político, tuvo que dejar la isla y entonces se fue a vivir a Inglaterra. Y entonces en Inglaterra pues decidió, ya con la experiencia y con la madurez que le había dado como esta carrera que tenía en Jamaica, ya decidió que lo mejor que podía hacer era pues comenzar a grabar formalmente un disco que hablara sobre el Éxodo. El Éxodo, como todos sabemos, es el nombre de un capítulo de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, que habla formalmente sobre este regreso que tuvieron los judíos a la tierra prometida. Y entonces Bob Marley, que era partidario o fiel seguidor de la filosofía Rastafari, pues creía que en algún momento los negros iban a volver a África y que las cosas iban a cambiar. Y entonces a partir de ese fenómeno tenemos un disco que yo siempre he considerado que es un disco relacionado con el mundo religioso Rastafari, con el mundo político del éxodo de los negros, un disco que Bob Marley compuso prácticamente exiliado en Inglaterra, y este disco lo hizo famoso mundialmente, y de repente un género que tenía ya 30 o 40 años existiendo en Jamaica, de repente se volvió popular pues, en el mundo gracias a que Bob Marley sacó el género, pues el reggae o el ragamuffin, lo sacó de la isla, lo llevó a Inglaterra, se hizo muy popular. Recordemos que hasta Led Zeppelin tiene una versión en reggae, no de Bob Marley, pero sí tiene pues eso, ¿no? Era como sacar algo nuevo de una isla de la que nadie nunca había volteado, y de repente llega un vato con unos dreadlocks a hablarles de Dios, del éxodo y de este tipo de cosas, de los derechos de los negros, y es una joya de principio a fin. Y bueno, ya vimos 10 discos que creo que recomiendo, y con esto creo haberles explicado por qué 1977 es un año que también cambió mucho la moda, cambió mucho la manera en que veíamos la vida, cambió mucho en el sentido sectario de la realidad, y sin duda debió haber sido una gran época para vivir en Nueva York o en Berlín o conocer el mundo. Pero bueno, yo estaba todavía a escasos 5 años de nacer, así que bueno, pues a lo mejor es esta nostalgia que tenemos por lo que no nos tocó vivir. Y ahí está. Me gustaría que me dejaran en sus comentarios si ya conocen los discos, qué les parece esta lista, si me faltó alguna otra cosa que ustedes no conocieran, si les agrada del todo. Y me gustaría también, por otro lado, que me regalaran un like, ya saben, si les gusta con la manita hacia arriba, si no con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal,
Lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes recomendándoles un libro y ahora recomendándoles 10 discos de 1977, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube, y pues creo que va a ser muy positivo en el sentido de que, pues sí, siempre está bueno que alguien te recomiende algo que leer o algo que escuchar. Así que, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.